Como lo he mencionado, el motivo de este conversatorio es referirnos a la reciente propuesta de modificación. En la parte inicial, la doctora Cristina ha mencionado correctamente que esta situación se viene dando con el tiempo. El año pasado hemos tenido 3 modificaciones a la ley, una precisión a dicha norma, hemos tenido 2 modificaciones al reglamento. La normativa de contrataciones suele ir cambiando, pero este cambio tiene que ser obviamente enfocado a generar una eficiencia en la contratación pública. En esta oportunidad vamos a referirnos a lo que menciona esta propuesta de modificación. Revisando la exposición de motivos, se menciona también que esta propuesta tiene como objetivo uniformizar y optimizar el componente de gestión de adquisiciones. Como sabemos, en el marco de la cadena de abastecimiento público, uno de los componentes importantes es esta gestión de adquisiciones que involucra los procesos de contratación que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. La propuesta normativa busca incorporar, unificar estas disposiciones en el marco de esta cadena de abastecimiento público. En principio se me ha pedido poder referirme a 2 aspectos relevantes de esta modificación. En primer lugar, el ámbito de aplicación. Como sabemos, el ámbito de aplicación determina a qué tipo de contrataciones se va a aplicar la normativa de contrataciones del Estado, llámese la ley, reglamento y directivas emitidas por el OCE. Y en la actual propuesta de modificación se mantienen los criterios que ya contempla la actual normativa. Un criterio subjetivo referido a los sujetos que deben aplicar esta normativa. Y aquí encontramos una terminología interesante. Ahora se le pretende denominar entidades contratantes. Vamos a ver que en el desarrollo de la propuesta de modificación vamos a ver otros términos como compradores públicos, por ejemplo, entre otros, que tratan un poco de incorporar denominaciones acorde a las funciones que se desarrollan. En el ámbito objetivo se mantiene lo referido a la adquisición de bienes, servicios u obras, y respecto al pago, siempre que se haga con fondos públicos. Sabemos que cuando se cumplan estas 3 condiciones, estaremos frente a una contratación en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Respecto de las entidades contratantes, en principio se mantiene lo que actualmente establece la norma. Se ha hecho una precisión al eliminar a la Junta de Participación Social, ya que en el marco del Decreto Legislativo 1411, esta institución se equipara a lo que mencionábamos como las sociedades de beneficencia pública, que ya fueron excluidas hace ya algunos años en una modificación. Lo interesante aquí es que dentro de las entidades contratantes, esta propuesta de modificación ha incorporado de manera expresa al Seguro Social de Salud, e-Salud, señalando de que este tipo de organizaciones, este tipo de entidades, se encontrará dentro del marco de la normativa de contrataciones, inclusive con independencia a la naturaleza de los fondos involucrados. Es decir, independientemente de que sea fondo público o no, las contrataciones que desarrolla esta entidad, que tiene un tratamiento muy peculiar, si bien está dentro del ámbito del FONAFE, cuenta con recursos propios. Lo que ha buscado la norma es darle este tratamiento específico de que esta entidad se encuentra dentro del ámbito de la contratación pública, inclusive en las contrataciones que se desarrollan con diversos tipos de fondos. Entonces, ¿qué supuestos debo tener en cuenta para considerar el ámbito de aplicación? Porque se trata de una entidad contratante, de que sea bien servicio u obra, y que se desarrolle con cargo a fondos públicos, salvo en el caso de salud. Ahora bien, ¿qué situaciones están fuera del ámbito de esta normativa? Se mantienen los clásicos contratos bancarios y financieros, haciendo una precisión que estos van a corresponder a los relacionados al sistema financiero, según la ley 26.702, y los referidos al mercado de valores. 2 supuestos específicos para ese tipo de contratos bancarios o financieros. Se mantienen los otros supuestos, he marcado en rojo lo que ha sido una incorporación. En el caso de los conciliadores, árbitros, se ha incorporado de manera expresa que la contratación de peritos, por ejemplo, está fuera del ámbito de la normativa, así como la figura del amigable componedor, una persona que interviene en la solución de controversias que se desarrollan en el ámbito de la inversión privada. Otro aspecto que he notado, bueno, se mantiene lo referido a los presidentes de directorios, a las compras por remate público. Se ha eliminado la figura del notario porque en la actual propuesta de modificación normativa ya no tiene una participación directa este actor. Se han mantenido los otros supuestos, y quiero enfocarme aquí en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, que ahora la propuesta de modificación denomina contratos menores. Si bien
En la propuesta se mantiene el monto de que hasta 8 UIT se encuentra este tipo de compras fuera del ámbito de la normativa de contrataciones, es decir, es la propia entidad la que determina los procedimientos y reglas para la selección del proveedor, amparada obviamente en el marco de los principios. Quiero mencionar que justamente revisando el CONOCE, este tipo de contrataciones en nuestro país representa un gran porcentaje del monto que consumen las entidades. Si, por ejemplo, nos enfocamos en las contrataciones que ha desarrollado el Estado el año pasado respecto a licitaciones públicas, que aplica para bienes y obras de determinados montos, vamos a ver que según la información del CONOCE, estas han representado el año pasado 12.918 millones de soles respecto a montos adjudicados. Y si comparamos el monto que ha representado todas las contrataciones menores o contratos menores, como las quieren llamar, para bienes y servicios, este monto representa 11.739 millones. Es decir, estamos frente a un monto muy cercano a este procedimiento de selección que es la licitación pública que se emplea para la mayor cantidad de proyectos o de contrataciones. Este gran monto obviamente representa una parte importante del tesoro público, de los recursos que tiene el Estado. Y a mi juicio personal, no debe estar solamente exenta del ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, es decir, no desarrollar un procedimiento competitivo o amplio, porque considerando el monto y la urgencia de este tipo de prestaciones, se necesita un procedimiento más ágil. Yo considero de manera personal que en ese tipo de contrataciones el Estado debe buscar crear un procedimiento mucho más flexible que busque la transparencia y permita la participación de determinados proveedores, me ocurre en las MIPES locales, a efectos de que puedan libremente poder contratar. Sería interesante que podamos explorar figuras como por ejemplo la compra ágil que se desarrolla en Chile o la de ínfima cuantía que se desarrolla en Ecuador, que permite en estos montos, que si bien son montos menores en cada contratación, si sumamos las compras que se han hecho durante todo el año, representa una cantidad considerable. La norma entonces mantiene este supuesto excluido. Mi posición personal, mi sugerencia sería de que se pueda darle un tratamiento acorde a lo que busca la entidad, contratar de manera pronta este tipo de prestaciones, pero fomentando la participación de proveedores en el marco de los principios como por ejemplo el de transparencia y el de libertad de concurrencia. Los otros elementos se mantienen los proveedores no domiciliados, se hizo una precisión respecto a salud y la entidad del Sistema Nacional de Salud, que ya estaba prevista en una normativa, en una parte final de la norma, se ha incorporado dentro de la normativa. Ahora, ¿qué supuestos excluidos del ámbito de aplicación van a ser sujetos de supervisión del OCE? Como se ha mencionado también, el rol supervisor del OCE se le da mucho más énfasis, y en este caso se mantienen las contrataciones entre estados, los de procedimientos de organismos internacionales cuando involucra un determinado monto en porcentaje de donación, las compras o contratos menores, los servicios públicos, los proveedores no domiciliados y los regímenes especiales. Y remarco este último punto. Los regímenes especiales en la actualidad no es un supuesto que esté dentro del ámbito de la supervisión de los. Ahora se amplía esta gama de procedimientos o contrataciones que serán objeto de supervisión de este organismo supervisor. ¿Qué aspectos novedosos se han incorporado en los supuestos excluidos? Las contrataciones de carácter secreto, el secreto militar, cuando una entidad, Policía Nacional del Perú, o una entidad de las Fuerzas Armadas, o del Sistema Nacional de Inteligencia, cuando estas entidades desarrollan este tipo de contrataciones, en la actualidad, ese supuesto es una contratación directa, un procedimiento de selección no competitivo que permite contratar a determinado proveedor. La actual modificación permite incorporar este supuesto no como un procedimiento de selección no competitivo, que es la contratación directa, sino como un supuesto excluido por la propia naturaleza de la prestación. Se han incorporado otros supuestos, como por ejemplo la contratación de abogados y profesionales que se desarrollen en marco de la defensa entre controversias que efectúa el MEF, publicaciones científicas, adquisición de inmuebles vinculados al decreto legislativo 1192 y la contratación en el marco del Fondo Estratégico del Organismo Panamericano de Salud, que ha desarrollado en estos últimos meses contrataciones, por ejemplo, para vacunas, que permite una compra mucho más ágil. Sobre el tema de impedimentos, vamos a ver aquí, sabemos que un impedimento es la restricción que tiene una determinada persona, natural o jurídica, para participar, ser postor,
contratar con el Estado o ser subcontratista. En la actualidad, la normativa, el artículo 11, numeral 11.1, establece 20 literales con cada uno de los supuestos de impedimentos. Si bien la norma actual no clasifica a estos sujetos, por cuestiones pedagógicas siempre me ha gustado definirlos a través de 4 tipos. Un supuesto referido a las personas naturales que por la función pueden tener información privilegiada o por el cargo que desarrollan, pueden tener una actuación que esté en contra de una elección como proveedor. Tenemos también a sus familiares, a los parientes, y también a las personas jurídicas que estén integradas por alguno de estos, y un cuarto grupo referido a personas que estén sancionadas, que tengan información privilegiada, que estén, por ejemplo, inscritos en registro de abogados sancionados, entre otros. La actual propuesta de modificación amplía los supuestos de impedimentos a 27. 27 supuestos que vamos a ver de una manera muy gráfica. Lo interesante de esta propuesta de modificación es que ahora sí se establece una clasificación de estos actores o sujetos que están impedidos para contratar. El primero de ellos está referido a estas personas naturales que por la función pública que desempeñan tienen determinada restricción. También a las personas que por un vínculo de parentesco también puedan tener esta influencia. El tercer grupo, referido a las personas jurídicas que estén integradas por estas o que tengan una representación. Y por último, impedimentos derivados de sanciones administrativas, como por ejemplo las que impone el Tribunal de Contrataciones del Estado, civiles, penales o por la inclusión en determinados registros. Si vamos a revisar cada uno de ellos, si enfocamos por ejemplo en el primer grupo, los impedimentos de carácter personal, vamos a ver que se mantiene la clasificación que establece la actual normativa, solamente que en el caso de las autoridades tipo 1, se ha precisado qué actores, qué personas se encuentran incluidas dentro de ese grupo. La actual normativa establece dentro de esta cápite que están comprendidos los titulares y los miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionales autónomos. Aquí la norma ha precisado que el impedimento absoluto abarca a los miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor y al Fiscal. Se mantiene el mismo ámbito, se mantiene el mismo tiempo. Para los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y jueces superiores se mantiene el mismo ámbito de impedimento que actualmente se encuentra previsto en la norma. Para consejeros y regidores también se mantiene el impedimento que está acotado en el ámbito del espacio donde ejercen sus funciones, la jurisdicción donde ejercen sus funciones. Y respecto a el cuarto tipo, autoridades tipo D, se ha precisado el resto de titulares o miembros colegiados de organismos constitucionales autónomos que estarán incluidos. Para estas personas, el impedimento estará más acotado. Durante el ejercicio del cargo será durante todo proceso de contratación, pero cuando dejan el cargo será solamente la entidad en la que pertenecieron. Primera gran diferencia, entonces estamos acotando respecto de este supuesto. En el resto de supuestos no ha habido ninguna modificación. En el grupo número 2, referido a los impedimentos en función al rango, a la razón de parentesco, vamos a ver que aquí se mantiene la actual normativa que, por ejemplo, en el caso de los familiares de los congresistas, tiene un impedimento del mismo ámbito y tiempo que estos. La actual propuesta de modificación mantiene esta condición. Vamos a ver que en cuanto a los que se vinculan con este parentesco, se mantiene que se trata de segundo grado de afinidad o segundo grado de consanguinidad, cónyuge o conviviente, pero se ha incorporado esto referido a el progenitor del hijo de la persona impedida. Es decir, no solamente voy a enfocarme en que sea una persona que tenga la condición de cónyuge o conviviente, sino que pueda tener quizás un hijo y esto pueda tener una vinculación con una persona impedida. La norma está incorporando también a estas personas. Sobre los impedimentos de las personas jurídicas se mantienen los mismos supuestos establecidos en la norma con algunas precisiones. Respecto de las personas jurídicas, por ejemplo, la norma menciona que el impedimento se va a determinar 12 meses antes de la convocatoria. Pero hablaba de convocatoria, por ahí algunas personas entendían que solamente se refiere a un procedimiento de selección, pero los impedimentos se aplican también en las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT. Lo que hace la propuesta de modificación es incorporar esta parte final,
o respecto al requerimiento en el caso de contrataciones menores a 8 UIT. Creo que aquí habría que afinar la redacción porque el término requerimiento da a entender a la necesidad de un bien, servicio u obra que tiene la entidad. Pero lo que creo que busca esta modificación es referirse a esa invitación, al momento en el cual se pone en conocimiento la compra menor o la contratación menor, como se quiere ahora mencionar. Se han hecho algunas precisiones, en realidad, que ya se habían dado a través de algunas opiniones dentro del OCE, no advierto ninguna modificación que llame la atención, solamente la última, referida a la incorporación de un nuevo supuesto. Bien, en conclusión, en lo que he podido advertir sobre los supuestos excluidos del ámbito de aplicación, en principio se mantienen los previstos en la norma, se han incorporado algunos de ellos y buscaría o sugeriría que se le pueda dar mayor énfasis a las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT, ya que representan un monto considerable en las contrataciones que desarrollan las entidades. Sería la oportunidad adecuada para que podamos fomentar la participación de determinadas empresas. Respecto a los impedimentos, advierto de que no se han hecho muchas variaciones respecto al actual catálogo de impedimentos. Por el contrario, se han incrementado el número de estos, lo que hace obviamente que tengamos un sistema un poco más rígido respecto de la participación de estas personas. Bien, eso sería todo. Gracias.